Ramírez Gallegos hablando con nosotros sin censura, y déjeme enlazarme en estos momentos vía telefónica con el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, el profesor de Relaciones Internacionales, a quien saludamos como siempre, con mucho gusto. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, me encuentro pues muy contento como cada viernes de participar con la audiencia de Sin Censura, listos para dejar la víbora chillando. Eso, oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo hace unos días en el Istmo de Tehuantepec y obviamente le criticaron las tlayudas, le criticaron sus formas, pero la realidad es que este proyecto de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec creo que es meritorio de un análisis, profe, por la relevancia del proyecto. Sin duda alguna, Vicente, cuando hablamos de geopolítica y de un análisis geopolítico, justamente hablamos de cómo las condiciones geográficas, físicas, demográficas de un espacio explican la causalidad de problemas o de relaciones de cierta índole en el plano político, económico, comercial, financiero. Por eso hablamos de geopolítica. Y en ese contexto, Vicente, por más que la oposición lo ha criticado de que no habla inglés, el mismo ex embajador Walter Astié Burgos, un panista de la Anáhuac, acaba de sacar de hecho un artículo en el diario El Universal diciendo que todo en la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba espantoso, que ya no era como antes y que solamente se estaba utilizando como una plataforma de una aspiración presidencial. Y entonces, bueno, Roberto Velasco, Lord Cacahuates, el director general para América del Norte, salió a aclararle que al contrario, que si en algún momento la Secretaría ha sido protagónica, ha sido en este momento histórico, y que por supuesto que todos los personajes dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores actúan al unísono de lo que diga el presidente, porque el artículo 89, en su fracción 10 constitucional, así estipula que es el presidente el que establece las directrices. ¿Por qué le doy como esta vuelta o esta contextualización? Porque a pesar de que dicen que todo es un desorden, los de la oposición, desde los académicos, desde los medios, desde los opositores políticos, en estos contextos electorales, el presidente López Obrador está a punto de lograr, en términos geopolíticos, Vicente, algo que incluso desde el siglo XIX querían los estadounidenses agenciarse para ellos, y es conectar dos océanos, el Golfo de México y su salida al Atlántico, con el Pacífico, que no tiene nada de Pacífico, pero que es prácticamente clave para todo el comercio en bruto para la región de Asia. Los tigres asiáticos, más el gigante despierto, antes le decían gigante dormido, me refiero a China, más toda la cuestión de Corea del Sur, Japón, y si nos vamos más hacia el sudeste asiático y seguimos hacia el Océano Índico, pues toda la cuestión del Indostán con la India. En ese sentido, hablamos de que sería México un país pivote de la geopolítica mundial, porque les ahorraría bastante tiempo, sobre todo a todas las empresas estadounidenses que desde el Pacífico quieren transportar de manera masiva mercancías hasta la otra costa, y que ahora lo hacen por trenes o por trailers, pero que les cuesta muchísimo más trabajo en materia de logística, porque no es lo mismo transportar mercancías en trenes y en trailers a que un barco te mueva de costa a costa, te mueva toneladas, miles de millones de toneladas de productos de diferente índole. Pero además, Vicente, ahorrando tiempo, ahorrando esfuerzo y dándole a la zona en donde se encuentran estos canales interoceánicos un plusvalor. Entonces imagínate que que hasta para eso le falta un poco de colmillo a la oposición, hasta para criticar con argumentos sólidos para que sea creíble, porque si aún diciendo que todo está mal en la Secretaría de Relaciones Exteriores, aún diciendo que el presidente no habla inglés, y aún diciendo que no tiene visión de estadista, está a punto de meter un golazo geopolítico a nivel mundial, porque le quitaríamos bastante descarga al canal de Panamá, ahogaríamos el tema de Nicaragua. Tú sabes que China quería invertir en Nicaragua justamente porque quería atravesar de una vez por todas y bueno, ahorrarse el viaje hasta Panamá, la cruza de Atlántico con el Pacífico. Y aunque son océanos que están a niveles desiguales, lo cierto es que la ingeniería humana hoy en día permite que haya barcos que naveguen, como sucede, por ejemplo, Vicente,
en el canal de Suez, como sucede también en el canal de Corinto, que une justamente el puerto de Corinto con Atenas, Grecia, y que ahorra unos 1.500 kilómetros de distancia, o el canal de Suez, que le ahorra a todo el transporte de China y de la India 20,000 kilómetros de vuelta, si quisieran hacerlo por África. En cambio acá conectas el Océano Índico con el mar Mediterráneo, o también el canal de Kiel en Alemania, casi pegadito a la frontera con Dinamarca, que conecta el mar del Norte con el mar Báltico. Entonces, en el caso del Istmo de Tehuantepec, el presidente López Obrador tiene varios objetivos, como lo plasma ya en los documentos oficiales del Plan Nacional de Desarrollo, que esa es otra maravilla, Vicente. Sí había plan. Siempre dicen que López Obrador es un improvisado, pero tú ves esto en el Plan Nacional de Desarrollo, y literal, cuando decimos desarrollo, hablamos de desarrollo porque va a haber un impacto en el sur-sureste del país que le cambiará la dinámica para siempre a la región comercial, a la región económica, porque habría zonas económicas especiales, e incluso, Vicente, para la exportación e importación de insumos para la refinería de Dos Bocas, y también exportación de gasolinas cuando México sea autosustentable en materia energética. Ah, carambas, pues ahí está. Ojalá que la oposición escuchara tu análisis más seguido, profe, para que entendieran un poquito de qué se trata. Y creo que este tema, para cerrar, te llega muy cercano al corazón lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel. Profe, en la Franja de Gaza nuevamente hay disparo de cohetes, hay señalamiento de represión, vuelve nuevamente la atención a esa zona, profe. Mira, Vicente, sí me llega muchísimo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú eres neófito en el tema, es decir, cuando no has leído nada del tema, cuando te sorprende Televisa, Univisión, El Milenio, El País, El Clarín, y los medios tradicionales de Washington Post, de New York Times, disculpa la publicidad que les estamos dando, perdón, no es mi intención, pero quiero mencionarlos con pelos y señales, Vicente, porque pareciera que es Israel bajo asedio del Hamas, pareciera que es la población palestina la que tiene ocupado el Estado de Israel, pareciera que es la población palestina la que empieza los problemas, pareciera que es la población palestina la que agrede sin ton ni son a la población israelí, leyendo la prensa tradicional, leyendo a Televisa, viendo a los comentaristas de Televisa diciendo Dios bendiga a Israel, y apelando a los criterios bíblicos sacados de contexto y haciendo análisis históricos. Y te empiezan a contar en CNN y en la BBC y en El País, te empiezan a contar en El Universal que ese grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica, que solamente entienden por el código de la violencia, llenaron los aires, simbraron los aires de Tel Aviv de misiles, pero no te cuentan que desde el 21 y 22 de abril, y esto lo platicamos también ayer en mi canal con el historiador Christian Nader, que también es un colaborador tuyo aquí en Sin Censura, hay grupos, Vicente querido, de colonos judíos armados hasta los dientes, súper fascistas, atacando viviendas palestinas en Jerusalén Este, sacando a la gente de su casa a mansalva, a punta de pistola, a golpes, con piedras, con palos. Llegan a las casas de los palestinos en Jerusalén Este, en Sheikh Jarrah, que es un barrio en el este de Jerusalén que es mayoritariamente de población árabe, y los han estado sacando toda la tercera y cuarta semana de abril. Y esto detonó manifestaciones masivas de la población palestina de Jerusalén, pero la autoridad israelí no les hizo caso. ¿Sabes lo que hicieron? Fue la colombianización o la duquesación de esas protestas, porque en lugar de sentarse a escuchar las demandas del pueblo palestino de que estaban estos colonos violentos israelíes sacando a punta de palo en Sheikh Jarrah a los moradores palestinos que han estado ahí por años, les echaron a la policía y les empezaron a reprimir. Y obviamente una protesta que se reprime genera más violencia, y esto es lo que desata la reacción del Hamas palestino, que en su carta fundacional de 1988 habla de Jerusalén como un lado concreto de su motivo, de su razón de ser. Entonces la prensa ha omitido esto, más lo siguiente que te voy a decir, Vicente. La gente que nos está escuchando no nos dejará mentir, pero
cuando Evo Morales, cuando Rafael Correa, cuando Cuba, siempre dicen que son gente dictadores, los Evo Morales, Castro, Hugo Chávez, porque se quieren eternizar en el poder y dicen que eso no es democracia. Y luego Estados Unidos y la Unión Europea y hasta la ONU, que es un florero en el tema palestino-israelí, como decía el presidente en el caso de las vacunas, calladitos, pero con esto sí dicen que no son amantes de la democracia, que no les interesa un ápice el que el pueblo elija gobiernos. Pero en el caso de Israel, Bibi Netanyahu ya va por su 6ª reelección. En Israel acaba de pasar apenas hace unas semanas, de hecho la cubrimos en Sin Censura, y ningún partido político logró un gobierno de coalición, pero como el Likud, el partido de ultraderecha israelí, fíjate, de ultraderecha israelí, de Bibi Netanyahu, del cual él es el coordinador o el jefe de partido, entonces el presidente de Israel le dio unos días, 3 semanas, y después le da otra prórroga de 3 semanas, para que ya que ningún partido logró el 50% más uno en la Knesset para formar gobierno de coalición, entonces le encomienda que se ponga a negociar con los demás partidos para que haya gobierno de coalición. Si no logra hacerlo, entonces al partido que quedó en segundo lugar le encarga la misma misión. Pero ¿qué crees, Vicente? Bibi Netanyahu tiene a la Fiscalía General de Israel respirándole en la nuca. Literal, lo tienen vinculado a proceso, lo tienen clavado por 3 delitos graves en Israel que le pueden costar hasta de 10 a 20 años de prisión y solamente lo salva el fuero político. No sé si te suena parecido a la política mexicana. Entonces, totalmente. Ya empezó su proceso, pero lo aplazaron en el contexto del COVID-19. Luego Bibi Netanyahu hizo una jugada magistral con el tema de las vacunas. Se movió, y los aparatos de propaganda, además, nos estuvieron diciendo durante meses que Israel, aquí mismo en México, tú lo recordarás, que Israel era la joya de la corona en el plano de la vacunación mundial, porque había vacunado a no sé cuántas personas, y luego nos pusieron como ejemplo el reinicio de la normalidad en Israel. Esto le permitió a Bibi sobrevivir en las elecciones, que si bien no ganó, tampoco perdió, pero está en este proceso, Vicente, delicado, en el que hay ingobernabilidad política en Israel, hay una profunda división entre las fuerzas israelíes, y ¿qué crees? La vieja confiable, los palestinos. Jamás, terrorista, nos avienta misiles, vamos a reprimirlos. Ya se pasaron de lanza porque nos siguen respondiendo, entonces vamos a utilizar la escalada de fuerza, y entonces empiezan a fomentar el nacionalismo, la xenofobia, el anti-islamismo y el anti-palestinismo, que es el que les ha funcionado históricamente. Entonces, cuando empezaste esta entrevista decías que este tema me tocaba la fibra, porque esta es la película que vengo viendo desde hace 16 o 17 años que empecé a estudiar este conflicto. Cuando los israelíes empiezan a dividir al interior de su país, recurren a la estrategia palestina, a la estrategia de la rivalidad con los palestinos, que dicho sea de paso, es una relación asimétrica, completamente ventajosa para Israel, porque tiene armas nucleares, porque tiene armas de largo alcance, porque tiene dinero, porque tiene el 5º ejército más poderoso del mundo, y porque dominan el cielo, dominan los mares, dominan las fronteras, y tienen a Gaza en un verdadero gueto, el gueto más grande del mundo, y aún así se atreven a decir que los asediados son ellos por el Hamas. La cuestión para cerrar, Vicente, es que Bibi Netanyahu se sigue saliendo con la suya, a pesar de los cientos de muertos que haya en Palestina, que por cierto, cuando matan niños, mujeres y viejitos, les dicen daños colaterales, y casualmente activistas o milicianos del Hamas tocan a muy pocos. Entonces este cuate se va a salir con la suya, va a librar la cárcel, gracias a la sangre que está corriendo en Palestina, y también, ¿por qué no decirlo?, gracias al terror que sufre la población israelí cuando escuchan las sirenas de los proyectiles que vienen de Gaza. ¿Cómo ves? Pues qué fuerte lo que nos compartes, profe, y precisamente por eso, porque sé que es un tema que será recurrente en tu canal de YouTube, invito a las personas para que tomen las clases en tu, si me permites llamarle así, que vean tus segmentos, que tomen las clases en tu canal de YouTube y que te sigan en redes sociales. ¿Por qué no cerramos con eso, profe? Gracias, querido Vicente, a invitar a la gente a que nos sigan en el canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y en donde, como acertadamente dice Vicente, damos clases gratuitas como las impartimos en la universidad, de Relaciones Internacionales, Geopolítica y Análisis de los Organismos Internacionales. Al pie de cada video dejamos siempre una lectura, porque queremos que la gente que nos escuche también complemente su estudio con lectura de revistas científicas
y de libros de editoriales prestigiosas completamente gratis y en español. Así que les esperamos todas las noches a las 10:30 en Tu Profe de RI, Relaciones Internacionales, Vicente. Te agradezco, Jesús. Te mando un abrazo como siempre y estamos al pendiente. Abrazo fuerte, Vicente. Feliz semana. Gracias, es Tu Profe de RI, Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura.